18 de agosto del año 2024. Les expreso un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire. Dice el gobierno que crecerá la economía posiblemente al final de año un 1.5%, lo cual nos debe gustar a todos los colombianos porque queremos que Colombia crezca, que la economía prospere, porque si prospera, habrá empleo, habrá mayor inversión, habrá mayor gasto. Pero el 1.5 es insuficiente. Un país, cualquier país del mundo, para sostenerse y ser viable, debe crecer por encima del 5% anualmente. De lo contrario, se mantendrá estable, pero no habrá crecimiento. Y el que genera riqueza es aquel que sobrepasa la barrera mínima para que, además de lograr lo básico, se pueda tener un mayor y mejor crecimiento. Los años anteriores fueron del 7%, del 1.5% y hasta un 12%, tal vez en el año 22. Pero pongámonos contentos. Nadie se puede quejar porque una economía crezca. Lo que sí es importante es ratificar que no crecen las exportaciones, la inversión decrece, la vivienda decrece, la infraestructura no avanza, el comercio, la informalidad y el desempleo están altos. Ya pasamos en el desempleo los 2 dígitos. Entonces son, digamos, informaciones contradictorias que hacen o que deberían hacer reflexionar al gobierno. Pero sí les digo, cuando se crece, poquito o mucho, por lo menos, hay tranquilidad. De manera que adelante, que siga creciendo nuestra economía a pesar de que no tenemos gobierno. Otro tema, digamos que ISA en manos de una ficha de Daniel Quintero Calle. Yo no entiendo, no, nadie lo entiende. Un gobierno como el de Quintero que fue catastrófico para la ciudad de Medellín. Un gobierno de Quintero en el que recientemente el viernes pasado están imputando a 3 exfuncionarios y exsecretarios de él. Y no han imputado ni han formalizado acciones contra el nuevo presidente de ISA, Jorge Andrés Carrillo, quien dejó serias dudas de transparencia en su papel como gerente de empresas públicas de Medellín. Fue nombrado, pues, por el Consejo Directivo o la Junta Directiva presidente de ISA. Pero también tiene una grave historia. Está el de la forma en que él manejó Afinia, esa filial de empresas públicas. Y el costo ha sido multimillonario. Dicen que entregó la segunda fase también del contrato de Dutango a una empresa china, la que menos experiencia tenía y que más cobraba. Y firmó con Canacol la compra de gas, contrato que luego tuvo que reversar por la falta de transparencia. Ese manejo, regreso para hablar del manejo de Afinia, donde se dice que vendió la gerencia o el manejo allá por $10 millones. Habrá que probar y lograr demostrar que él no tiene nada que ver en ese negociado. Pero es que todo lo de Quintero está investigándose. Todo lo de Quintero está en entredicho. Él y todos aquellos que lo acompañaron en esa gestión que realizó al interior de la compañía. Miren bien también que el tema Venezuela tiene injerencia en Colombia. El presidente Gustavo Petro tiene una idea para resolver el conflicto de las elecciones,
la cual plasmó en su red X, que es por donde él gobierna, que fue proponer un frente nacional como el realizado en Colombia y nuevas elecciones. Aquí me parece simpático porque, entre otras cosas, en Colombia siempre se ha criticado que el Frente Nacional tuvo un manejo sesgado, que se concentró en liberales y conservadores y no dio oportunidad a nuevas fuerzas. Y fue así como posteriormente surgieron muchos movimientos, como la ANAPO, el mismo M-19 como consecuencia de las elecciones del año 1970, y otros grupos revolucionarios, porque no se sintieron partícipes en la posibilidad de entrar en el gobierno de Colombia. Y él, que siempre todos ellos se opusieron al Frente Nacional, propone un Frente Nacional similar. Hombre, aquí lo que hay que hacer es claro. Quien ganó las elecciones fue Edmundo González y María Corina Machado, que es la realmente quien ha liderado toda esa transformación que se quiere a través de las elecciones y gobernar en una democracia realmente. Yo sí digo que esa propuesta, que además fue rechazada por el mismo Maduro, no tiene ningún sentido. Pero además, lo que más grave me parece a mí es que él propone un levantamiento de todas las sanciones, una amnistía general nacional e internacional, garantías para la acción política y un gobierno de cohabitación transitorio y nuevas elecciones. Si ellos hubieran ganado, bajo ningún criterio dicen que se discutían esas propuestas. Lo que yo diría y propongo es que se force la caída del gobierno de Nicolás Maduro y que sea juzgado y condenado en Venezuela y en cualquier otra parte internacional donde se radique. Él ha hecho un daño inmenso a la moral de los venezolanos, a la industria venezolana, al crecimiento y sobre todo a las gentes que nacieron con posterioridad al año 2000, que son los que han pagado las consecuencias de la historia, ¿no? De manera que todas esas propuestas que vienen no conducen a nada. Y yo estoy con el presidente de Estados Unidos. No hay que discutir nada. El presidente de Venezuela es Edmundo González. Siguen las propuestas del presidente Gustavo Petro de inversiones forzosas. Las contradicciones al interior del gobierno. Esta iniciativa del presidente Gustavo Petro pretende que la banca privada le facilite al gobierno recursos para invertir en créditos que ofrecería a ciertos sectores que el propio gobierno priorizaría. La más reciente también controversia se da porque el Ministerio Juan Fernando Cristo ha manifestado que la iniciativa no está en la agenda. Expresión que contrasta con las manifestaciones de Laura Sarabia y Alexander López. Es decir, el presidente Gustavo Petro piensa una cosa, los ministros piensan otra, los representantes de Petro, Sarabia y Alexander López piensan otra. Y entonces lo único que genera esa desinformación y ese caos en el manejo de las jerarquías y de la información, pues asusta a la gente, porque estaban pensando y están pensando que pueden ir por el ahorro privado y no sería difícil una desbancada de los ahorradores de las instituciones financieras colombianas, de las del gobierno, como el Banco Agrario, o de las privadas como los demás bancos, para no señalar a nadie. Siguen las cosas que molestan. El crecimiento del secuestro. No solamente a las personas civiles en las ciudades de Colombia del Sur, que ha avanzado el secuestro, sino también el secuestro de la fuerza pública. Unos culpan a las disidencias de las FARC y otros a los campesinos. Lo cierto es que mantuvieron 98 soldados retenidos en el Guaviare. Esto se dio el viernes 9 de agosto
el sábado 10 liberaron 40 y los demás tuvieron que esperar hasta el martes 13 de agosto. Pero por Dios bendito, cualquiera se considera en la posibilidad de parar la gente, de secuestrarlos, de violentar la dignidad del Estado, y el ejército no puede hacer nada. Ese mensaje que da el gobierno de parar a la fuerza pública y no defenderse, generará también mayor fuerza en esas distintas modalidades que están utilizando a través de las disidencias, de los grupos guerrilleros, de las bandas criminales y de los campesinos, mal llamados campesinos cuando son hombres pagados y financiados por la guerrilla, o aún presionados por ellos mismos. De manera que no podemos aceptar que los militares sigan perdiendo la dignidad y sufriendo las consecuencias de un gobierno que no protege a los ciudadanos de Colombia. Eso da una sensación de indefensión absoluta. La venta de la participación de empresas públicas en Tigo 1 está generando también en Antioquia, en Medellín, mucha suspicacia. ¿Por qué ahora sí se debe vender y antes no? ¿Por qué, si la venta es por un valor menor al otro, por qué se paralizó la otra venta? ¿Y por qué el grueso de esos recursos, en caso de venta, se destinará supuestamente en educación, emprendimiento e infraestructura y no en la propia EPM? De manera que uno diría que el alcalde Federico Gutiérrez nos dará una explicación acorde con la realidad y el Consejo definirá si aprueba o no esa venta. Me parece que las posibilidades son buenas si se quedan como socios de Millicom, que acaba de adquirir o está acabando de negociar a Movistar. Entonces podría crecer el mercado y podría crecer el desarrollo de esa unión de Tigo Millicom. Pero nos darán las explicaciones. No tengo todavía herramientas para decir que es buena o mala idea vender, pero posiblemente sí se requiere invertir más si se quedan. Eso pues es una decisión de gobierno de Antioquia, y el Consejo de Medellín tendrá la última palabra. Acaba de darse un debate muy interesante en el Congreso de la República, cuando fue citado el ministro de Defensa y los viceministros a dar explicaciones sobre el orden público en Colombia. ¿Y saben qué es lo más triste? Que el ministro de Defensa, doctor Velázquez, no asistió. La viceministra fue e inmediatamente dijo que estaba enferma y no participó. Y el otro viceministro nunca llegó. Entonces, se falta de respeto con el Congreso de la República, con el Senado específicamente, donde los debates deben asistir aquellos ministros que son citados. No darle la cara al país es una señal de desgreño, irresponsabilidad y falta de respeto. Ecopetrol reportó la peor utilidad en los últimos 3 años. Sus ganancias cayeron un 24.2% en el primer semestre. La razón, un menor volumen de ventas asociado a incremento de precios y a la tasa de cambio. Pero también hay ahora razones de fondo en los negocios y contratos que está realizando RR, como dice la doctora Alicia Eugenia en sus podcasts. RR está haciendo un manejo terrible de lo que es Ecopetrol. También sigue con sus ideas brillantes el presidente Gustavo Petro y ahora propone e insiste en cambiar el escudo para que su leyenda exprese libertad y orden justo. Libertad y orden justo. Lo nuevo es que ahora quiere saltarse al Congreso y posiblemente hacerlo por decreto.
Esto implica modificar el manual de la marca de la presidencia, su papelería oficial, identificadores, banderas, fachadas de edificio, etc. Y los recursos para eso, ¿de dónde saldrán? No puede estar uno tirando ideas todo el día como un loco, sin saber qué quiere realmente de este país. El norte es terrible, ¿no? Se sabe con qué va a salir cada día, cada amanecer. Es una inquietud. Lamentamos profundamente porque es muy grande el perjuicio, la falla muy reiterativa que está teniendo Bancolombia en sus sistemas operativos. ¿Se asustaron los ahorradores o nos asustamos? Los cuentavientes también, porque a primera hora del día jueves la información no aparecía en los dineros, aunque dicen que estaban ahí, pero el sistema no funcionó. Este fallo afectó los saldos de las cuentas, dejando a muchos en ceros y a otros con doble de dinero. Eso es terrible. Si solicitamos a Bancolombia que se esmere un poco más para solucionar de fondo este problema que se presenta casi siempre en las quincenas del 15 y del 30, tal vez por la acumulación de retiros, de consignaciones y de retiros, pero realmente no da una buena señal este tipo de cosas. ¿Quién hará los pasaportes en Colombia? A 2 meses que se venza el contrato de adición que se firmó con la empresa Thomas Gregg, el gobierno confirma que la imprenta nacional no está lista. Lo que sabíamos, no tiene la capacidad para hacerlo. Esto ha despertado sin duda alguna una gran congestión en las oficinas donde se tramitan estos pasaportes, y la queja generalizada es que es complicadísimo conseguir una cita. Llevamos 2 años dándole vuelta al tema de los pasaportes, contratos fallidos, funcionarios destituidos, ministros sancionados, el caos completo en este tema. Y por último, y como una adición a todos estos temas, reitero la felicitación que no hemos dado oficialmente a los ganadores de medallas olímpicas de plata y bronce colombianos, pero lamentamos profundamente que cada vez las posibilidades para los nuevos deportistas o para el fortalecimiento de estos mismos se vayan deteriorando por la disminución en la inversión en el deporte para el año 2025, que está prevista, según el presidente Gustavo Petro. Miles de deportistas con muchas ganas, con mucho ímpetu, luchando por ellos, por sus familias y por Colombia, no van a tener la financiación adecuada y su nivel de competitividad se perderá. Un cordial saludo.